Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a otro podcast más. El día de hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor para algunos es un sueño guajiro, algo que no existe más que nuestro tema del día de hoy, y para otros es su realidad y qué bueno. ¿Existe o no? ¿Es posible o no tener conflictos que no sean violentos? Quédense que esto se va a poner bueno. Toda historia comienza con una idea. La idea de una vida mejor nos lleva a emprender. La idea de ser más felices nos lleva a conocernos y sanar nuestro interior. Y así van surgiendo nuevas ideas. Para una mejor salud, tener éxito en los negocios, ser mejores padres, manejar nuestras finanzas, y de todas estas ideas hablaremos aquí. Recuerda, hoy es un gran día. Y todo comienza con una idea. Iniciamos el podcast de Perla Barraza. Mi gente, estamos ya más que listos para este podcast. Tengo con ustedes y conmigo Alejandra Salinas, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Gracias, muy bien, aquí en una tarde muy bien comida, gracias a Dios, ya comimos, ya seguir con la tarde y el trabajo y bueno, agradecida por tu invitación. No, gracias de verdad a ti por tomarte el tiempo. El tema me lo propusiste tú y te dije, yo jamás lo he tocado, y yo creo que para muchas familias esto es una realidad que viven todos los días, o para algunos empleos es una realidad que viven todos los días, pero otros es como un sueño guajiro, o sea, eso no existe, es como un unicornio. Resolución de conflictos no violentos. Así es, la base de la paz. ¿Y eso existe? ¿Se puede hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué ingredientes necesitamos? Claro que se puede. Bueno, uno de nuestros precursores, bueno, de los fundadores más grandes es Galtung. Es un teórico que se dedicó mucho como a ese trabajo y bueno, mucha gente, todavía hace poco una amiga me decía, es que a mí me parece como algo, como una falacia, una imaginación ahí del ser humano pensar en términos de paz. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame te digo que ya existe un Instituto de Economía de Paz, por si tienes dudas con respecto a datos, números y factores, ¿no? Que está en Suiza, en México y me parece que en Estados Unidos. Entonces está bien interesante porque la mayoría de la gente pensaba en términos de paz como una cuestión pacífica. Ajá. O sea, tú ser pacífico, o sea, no hacer nada, ¿no? Tú quédate ahí tranquilito, quédate ahí calladito, ¿no? Ya sabes, así como que muy zen. Y el tema no es que no puedas ser zen y no es que no empiece la paz contigo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero el tema de resolución de conflictos no violenta va más allá de simplemente ser pasivos, ¿sí? Necesitamos aprender a afrontar los conflictos a través del diálogo, a través de la correcta comunicación, a través de muchos otros medios, pero por lo común, lo que entendemos de conflicto, lo primero que se nos viene a la mente es nuestra experiencia, ¿sí? Y entonces si yo te pregunto, ¿cuál es tu experiencia de un conflicto? Tendrías que responderme, por ejemplo, así, de una forma muy superficial, para ti, ¿cómo se solucionan los conflictos? Oh, ¿cómo se soluciona? Yo pensé que era un conflicto. Yo te iba a decir, bueno, un conflicto como un conflicto familiar, la gente que de pronto se anda peleando por los terrenos, ¿no? Que nunca ayudaron, pero ahora andan peleándose los terrenos, que lo cuentan como chiste, pero es real. O los conflictos del trabajo, que también es bien difícil manejar los egos de la gente, o que el jefe siempre quiere mandar aunque no tenga la razón, aunque haya otra manera de hacerlo, y eso puede crear un conflicto. Pero ¿cómo solucionarlos? Pues sería platicando, pero hay gente que de plano no quiere platicar. Parece que no quiere, ¿no? Ajá. Parece que no quiere. Y no hago este énfasis porque más bien es lo que hemos aprendido, ¿no? Sí, siempre que nosotros hacemos esta pregunta en terapia, porque déjame te digo que la mayoría de mis pacientes, obviamente en algún punto de la terapia, resulta que hay que confrontar algún conflicto hacia afuera, ¿no? Con la pareja, con el hijo, con el jefe, con alguien. Con alguien hay que hablar. Y lo primero que te dicen es que no me gustan los conflictos. Uh-huh.
¿no? Es que no me veré muy conflictuosa. Una vez una paciente me dice, no me veré muy conflictiva. Digo. Ok. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿quién es una persona conflictiva? Sí, pues esas personas que hacen conflicto por todo, ¿no? O sea, fíjate que hay hasta un tema de juicio cuando una persona hace denotar un conflicto, ¿no? Es más, he visto mucho ahora, me está saliendo un tipo ahí por Facebook y luego pues habla como de esas cosas y hablaba justamente como de esta también como costumbre del hombre de hablar de la mujer como es que es muy conflictiva. O tóxica. O tóxica, sí. Entonces yo necesito ir a mi casa a tener paz. Y entonces yo llego y mi esposa siempre tiene un conflicto, ¿no? Y entonces nada, que ese conflicto es el mismo. Luego el tipo ahí está diciendo, no, pues nada, que el conflicto es el mismo de siempre, pero tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces no, la vida no puede ser sin conflicto, ¿no? Y ya en otras ocasiones hemos hablado del estrés en sí. Y yo les decía, miren qué bonita, les voy a presentar mi plantita. Estoy en mi consultorio. Ay, yo lo Las presento a la plantas. Sí. Bien bonita también. Las plantas cuando crecen, los animales cuando crecen, nosotros cuando crecemos, empezamos a vivir como un tema de estrés, porque naturalmente el cambiar, porque vas a estar al momento de crecer, de desarrollarte, de aprender, estás cambiando. Ajá. Y eso por sí solo es un estrés natural que podría meterte en conflicto. O sea, tú puedes tener conflicto con tu manera de pensar, tú puedes tener conflicto con el dinero, tú puedes tener conflicto con una dinámica, también puedes tener conflicto con personas, ¿no? Seres humanos cercanos o no cercanos, pero finalmente el conflicto es algo que te dice que una de dos, o tienes que cambiar algo a tu exterior o hay algo que cambiar en ti. Por ahí Víctor Frank dice, si no puedes cambiar el exterior, no queda otra más que cambiar tú, ¿no? Y él tiene un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Porque él estuvo, ¿no?, en los campos de concentración. Uf. Entonces, imagínate las violencias que le tocó ver y también cómo es que las personas, algunas sobrevivían porque buscaban o tenían este sentido allá afuera de este mundo caótico que ellos vivían dentro y cómo es que esto lo hizo ver hacia afuera y hacia adentro, ¿no? O sea, afuera hay cosas que no puedo cambiar, pero adentro sí. Hay mucho que reformar para poder sostener la vida en esos espacios, ¿no? Entonces, en términos de violencia, esto tiene que ver, el conflicto tiene que ver con un proceso de cambio. Ajá. ¿Por qué? Que el conflicto es natural, ya les dije, hasta la plantita se estresa cuando va a cambiar, ¿no? Cuando va a crecer. Los niños, decían las abuelitas, les da fiebre cuando crecen, ¿no? Porque les empieza a doler. O sea, es cierto que empiezan a doler las coyunturas, los bracitos, bueno. Entonces, es tan natural porque siempre, ¿no? Por ejemplo, tú y yo pudimos haber tenido un conflicto porque yo entré 5 o 10 minutos después, ¿no? Y pudimos haber tenido un conflicto hace 2 semanas porque no me contestaste y hablamos. Y pudimos haber tenido un conflicto hace, no sé, me explico, siempre hay algo. Sin embargo, y luego me topo con la buena, con mis pacientes siempre me dicen, es que me falta el respeto. O sea... ¿Por qué no estuviste? Porque no estuviste o porque no llegaste a tiempo o porque no sé qué, eso es un conflicto. ¿Qué pasa ahí? Hay intereses, creencias, valores, entre todos, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero esto en específico, que se pueden chocar o puedo pisotear tus valores o tú puedes pisotear mis necesidades o mis intereses, ¿no? Como persona, como jefe, como no sé, paciente, cliente, o sea, pueden pasar. Pero aquí lo importante no es eso, porque finalmente tú es como si dijéramos, es que tu perfume le quita el olor a mi perfume. Entonces no podemos estar en el mismo lugar, ¿no? Ajá. Cuando en realidad, pues si ese es el que te gusta y ese es el que me gusta, pues, o sea, ¿quién tiene el derecho de usarlo y quién no? Pues los dos. Entonces,
en algún momento eso se va a relacionar y tenemos que aprender a integrar, ¿no? Nuestras formas distintas de vivir, de visionar, de ver las cosas o ir acoplándolos. Este día tú te pones perfume y mañana yo me pongo y así, ¿no? Porque así de simple es todo este tema de los valores y los intereses. Pero el tema es que cuando yo creo, ¿sí? O tengo una creencia de que un valor, una necesidad mía o un interés mío es mucho más importante que el de ninguna otra persona, o es el que debe de ser, entonces voy a estar en conflicto. O lo tomas tan personal que dices, es que tú me estás pisoteando o es que tú me haces de menos y por eso te pones más perfume todos los días y vienes y te paseas por aquí cuando tienes que pasar por ahí porque es tu trabajo. Así es. Ah. Digo, lo pongo con algo tan simple como el perfume, pero es que hablamos de tonos, de caras, de palabras, de, insisto, intereses, necesidades, valores y creencias. Claro, es que para ti es tan natural que a lo mejor pues tú llegas sonriente todas las mañanas. Claro, viene aquí a restregarnos su felicidad, como ella, no sé, no tiene hijos, sus hijos ya están grandes, sus hijos están chicos, van a la guardería. Cualquiera que sea tu justificación viene y nos restrega aquí su felicidad cuando nosotros estamos, pero no es así, es tu manera de ser y tu manera en la que tú estás tomando lo que estás viendo de la otra persona. Totalmente. Y es tu etapa de desarrollo, tu etapa de conciencia, la forma, o sea, tu educación, mi educación, o sea, hay tantos factores para que un conflicto exista que aquí lo importante no es preguntarnos cómo evitamos los conflictos, ¿no? De hecho, es una de las maneras de las que no debe uno utilizar para los conflictos, ¿no? Evitarlos no es una forma de vivir bien, ¿ok? Entonces, partiríamos desde, no hay que evitarlos y no hay que preguntarse por qué comenzó, sino hay que ver, sí, porque, o sea, ¿quién fue la primera que se puso el perfume, por ejemplo? Pues no, porque quizá ni se acuerdan, ni tampoco evitar el conflicto, sino llegar a una solución. Claro, en este caso, acuerdos. Empezar a buscar si hay una colaboración, una forma de colaborar en el tema para mejorar la relación, ¿no? Y también en el último de los casos, ¿no? Hay situaciones donde dices, pues que lo mejor es terminar la relación, ¿no? Como hay casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida ya nos presentó otra forma de vivir, porque ya la vida nos dijo, mi camino es este y el tuyo es aquel, porque por muchas razones, ¿no? Hay personas que necesitan crecer laboralmente, se les da una buena oportunidad, pues te dejo, aunque seas mi jefe de la vida, mi gran amigo y lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sigue es crecer. Entonces, eso es importante. Entonces, hay interpersonales, laborales y familiares, ¿no? Yo le agregaría los internos, que es más o menos lo mismo, ¿no? Yo puedo estar evitando un conflicto interno, ¿no? De ahora ya no estoy segura si para mí lo mío es, no sé, la parte humanitaria o ahora es la parte del dinero. Y te lo digo real, ¿no? O sea, en algún momento entré en conflicto y era como, ¿y esto o esto? Porque no se pueden las dos cosas, porque la humanitaria uno se muere de hambre, ¿no? Y para hacer dinero, pues no siendo humanitaria. Bueno, total que puedes entrar en valores, ¿no? Que han venido formando incluso tu personalidad en la vida y tú dices, no, ¿cómo voy a dejar esto? Es que no lo puedo dejar porque esta soy yo, ¿no? Y entonces ese yo a veces ya cumplí los 40 y llegas a los 40 ¡Felicidades! No, los esperados 40. Y entonces dices tú, ya no, es que ya no va conmigo o ya no soy esa que era antes, ¿no? Entonces hay cosas que van cambiando y hay que venir aceptando esos cambios, pero antes de aceptarlos, pues hay que entender a qué cambios me refiero, qué está pasando dentro, interpersonalmente, con mi familia, con amigos o con el jefe, ¿no? Y los cambios o los conflictos internos creo que sí son súper difíciles. Yo no creo que seamos las únicas personas que hemos pasado por esto, pero ya sea de un cambio de carrera, un cambio de trabajo o un cambio de pareja, y es horrible porque uno dice, el corazón no está en paz, porque quieres estar allá, pero quieres estar acá. O sí quieres renunciar, pero también quieres quedarte a apoyar a tus compañeros o a tu trabajo que has tenido por tanto tiempo. O te quieres cambiar de país, por ejemplo, toda la gente que está acá en Estados Unidos y que ha dejado sus países, claro que seguimos teniendo nuestros corazones allá, pero por otro lado, pues has encontrado ya una vida acá
Entonces, ¿cómo le haces? Ese conflicto interno está difícil. Claro, y que más que nada viene siempre de la mano con una creencia, ¿no? Siempre, yo tengo pacientes en Australia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México, pero casi siempre han sido latinos. Bueno, en España son de España, pero en general latinos, ¿no? Y una de las cosas que me encuentro en este proceso de integrarse, ¿no? al país es que lo más triste es que cuando regresan dicen, es que ya regresé y no es lo mismo, o sea, no es lo que pensaba, no es lo que extrañaba, ¿no? Y entonces viene la parte de recordar, es que te saliste por una razón, ¿no? Porque tocaba este cambio para una razón. Y entonces, a lo mejor, una de las razones con las que entramos en conflicto, una de las creencias con las que entramos en conflicto, primero es la nacionalidad, ¿no? Esta nacionalidad que es un tantito, no digo que es mala, pero diría que de pronto es absurda, ¿no? Porque entonces parece que nosotros somos del país de donde nacimos. Como ese nacionalismo de solo mi país es bueno y en México son los mejores tacos o cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Entre otras, ¿no? Como por ejemplo que nos han integrado también que hay países en los que nos va a ir súper mal porque nosotros no tenemos capacidades ni profesionales, ni personales, y que nos van a discriminar, ¿no? Y toda esta falacia como cuando vas luego a otro país y luego te encuentras con que pues súper bien y a lo mejor ahí hay europeos que te tratan súper lindo, ¿no? Y encuentras otra forma de vida, otra forma de ver al humano y no te das cuenta, ¿no? Pero son ideas. Y también la búsqueda, ¿no? De relacionarnos de la misma manera, ¿no? Me decía un paciente en Australia, es que si yo necesito algo, yo no tengo la confianza de ir con mi vecino a pedirle esto, y yo, pero ¿por qué no? Si aquí se lo pedís a tu vecino. Ah, no, porque mi vecino nada más me hace así. Y entonces, ¿qué es lo que estás esperando? Ah, no, pues la sonrisa, la chevechita, la no sé qué, porque si no, no tengo esa confianza. Cuando en realidad el vecino le había dicho cantidad de veces, cuando necesites algo, aquí estoy. Solamente lo que le está diciendo es, no soy tan acogedor, no me relaciono de esa forma, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, Claro. la comunicación que tenemos el mexicano contra otras culturas es tremendamente diferente, ¿no? Sí, y yo lo que les digo al aire muchas veces es, nosotros extrañamos los amigos que teníamos en nuestros países, pero son amigos que hicimos en la escuela porque íbamos y ahí estábamos encerrados en el mismo salón. Estábamos en la misma cuadra, crecimos juntos. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es ir a lugares con los que te gustaría conocer gente. Llámese iglesia o clases de tenis o de trutru, de lo que sea. Ajá, algo más que tengas en común con esa gente y que digas, mira, qué padre, ya puedo hacer otra persona, otra amistad. Sí, por eso a mí me encanta la palabra tribu, ¿no? Y no la palabra familia. Porque aunque yo amo a mi familia y soy muy feliz cada vez que los veo, ¿no? Y voy a Juárez cada vez que puedo, también mi tribu me ha venido acompañando a través de estos años. Y es lo que uno tiene que aprender a ver, ¿no? Y tu tribu es son esas personas que te están acompañando en este proceso y en el nuevo y en el que sigue, y a lo mejor en el que sigue te encuentras otras tribus diferentes, ¿no? Y sí, a lo mejor tienen otros valores, otros intereses, otras necesidades, pero entonces vas integrándolas, colaborando, llegando a acuerdos y puedes relacionarte bastante bien con otros seres humanos. Y entonces por ahí va mucho este contexto de construcción de paz cuando se habla de la parte internacional, ¿no? Que nosotros podemos ver otras culturas con otras creencias, incluso religiosas o de otro tipo, pero de inicio lo primero que tenemos que hacer es que si yo soy capaz de reconocer que yo soy otro con diferencias, con creencias, con valores, con una historia personal que me dice qué hacer y cómo comportarme, ellos también. Entonces, si yo soy capaz de conciliar esos conflictos internos conmigo, soy capaz de conciliar esos conflictos con el otro. Claro. Porque puedo reconocer que el otro también es un ser humano capaz de hacerlo conmigo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo se hace? Estrategia. Empezamos con la comunicación efectiva. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es esa comunicación efectiva? Los gritos no.
Bueno, sí, luego vienen, es que yo lo único que escucho en mi casa cuando hay conflictos es que uno grita y luego el otro grita más fuerte y el otro grita más fuerte. Y entonces hay muchos de mi generación y a lo mejor tu generación, que venimos con un trauma por los gritos, ¿no? Y bueno, en mi casa mis papás nunca se gritaron así, pero lo vi en otros lados, ¿no? Y con los vecinos y demás. Y es tremendo como la gente dice, es que yo no soporto los gritos, no los soporto porque en cuanto los escucho y te lo dicen, me bloqueo. Sí, Dejan de escuchar. ¿Por qué? Porque fue tan abrupto, tan angustiante escuchar a dos adultos de niño, escuchar a dos adultos gritándose y que uno grita más fuerte y luego el otro y luego el otro, que entonces los niños no quieren afrontar conflictos. claro. O que cuando tú cometiste algún error, alguna falla, y te gritan tanto que pues ya también te haces tan pequeñito y ya no quieres más gritos. Totalmente, totalmente. Y luego nos preguntamos por qué los chicos jóvenes, ¿no? Adolescentes, entre otros, ahora no quieren afrontar conflictos. Pues, o sea, hemos tenido culturas tan violentas, ¿no? Que me parece que pues es un mal mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo veo a dos personas y empiezan a hablar del conflicto y empieza a gritar una más fuerte que la otra? Porque sabemos que eso es violencia, ¿sí? De inicio es porque alguien está, o más bien ambos están intentando imponer su razón. ¿Ja? Y entonces yo grito más fuerte porque siento, y te lo dicen, ¿no? Siento que el otro no me está escuchando. Y seguramente es real. Pero fuera de eso, el hecho de que tú grites más fuerte no te va a dar más poder. Pero hay una creencia de que a grito más fuerte, más poder. ¿Ok? Porque el otro en algún momento se va a callar. Luego, hay otros casos, ¿no? Pues es que estamos discutiendo y no me hace caso y le tengo que poner su catorrazo, ¿no? Como es el caso de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque no me está escuchando, es que no está entendiendo y se lo merece, ¿no? Y esto, o sea, tan arriba como tan abajo, ¿no? Luego, esta es la misma forma en la que queremos criar a los niños. Y es tan así que yo me he topado a gente que cuando hablamos del tema de la crianza positiva y que no soy experta, pero que es un tema que estoy tratando de integrar a mi vida, especialmente porque soy mamá, que la gente cree que tiene que pelear un poder con el niño, ¿no? Cuando el poder se da desde el momento en que tú eres el adulto y él es el niño. Claro. Tú no tienes que pelearle ningún poder al niño, ningún lugar, ningún estatus, nada, ¿no? Tienes que aprender a poner límites y decir basta y hasta aquí, ¿no? Ni siquiera contarle, o sea, es como el límite debe de ser claro, preciso, incluso con amor, y eso no significa nada, ¿no? Claro, cuando tú ya estás cansado, también es bueno que el niño sepa que tú ya estás cansado, estás enojado y no quieres nada, ¿no? Y no tienes por qué hacerlo con amor. Pero definitivamente no significa que le vas a pelear el poder al niño. Ajá. Y muchos papás o muchos maestros o muchos jefes es que si yo los dejo, ¿no? Lo primero que te decían, me van a brincar, me van a pisotear, me van a... Y entonces viene este problema o este tema de poder. La violencia es el uso de poder cuando tú lo tienes y el otro no lo tiene. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás utilizando o la fuerza física o el dinero o tu jerarquía, ¿sí? Contra otro ser humano, estás siendo violento. Wow. ¿Por qué? Porque especialmente si no le estás escuchando, si no están llegando a acuerdos, ¿no? Por eso es que en temas, por ejemplo, de mujeres y hombres, ¿no? Entra la ley a fortalecer de alguna forma, ¿no? Este tema a la mujer, fortalecerla con la ley, ¿no? Ya ni siquiera se trata de lo que tú quieres y lo que yo quiero, ¿no? Sino de lo que es legal. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de golpes, hay un tema de conflictos internos, ahí en la familia o con el hijo, con lo que sea, o de otras cosas, entonces viene esta paridad, ¿no? O sea, venimos a ponerlos a la par, ¿no? Es básicamente lo que hace, o sea, la ley llega y respalda a la mujer para poder estar a la par.
Entonces, es lo que mucha gente, pues, no comprende, ¿no? Entonces, eso es el poder, ¿no? Hay una película que a mí me encanta en temas de poder, se llama El Experimento. Ese no lo ponen en la carrera de psicología desde siempre. De verdad, véanla. Esta película es una película que salió de un experimento real que se hizo en San Francisco, ajá, con policías y reos. Y así se llama. Nada más que una era, creo que es una americana y la otra creo que es alemana. Por ahí va. Y justamente se empieza a ver cómo, vamos a decir, los policías, aunque sean personas como tú, como yo, ¿no? Que nunca en la vida hemos pensado a lo mejor en esa profesión, la naturaleza de la profesión, de necesitar como meter en control a los reos y como estamos hablando físicamente de personas, pues a la par, ¿no? La condición de reo ya los pone en un estatus de vulnerabilidad. Claro. Y entender eso y que la persona te empiece a buscar con otras cuestiones psicológicas y que tú reacciones a eso, te mete en problemas y empieza a salir esta intensidad o esta intención de el poder contra el otro. ¿Por qué? Porque hay temas de ira, hay temas de personalidad, ¿no? Hay traumas escondidos que sin darte cuenta, si tú tienes el poder como policía, como lo que sea, se te puede ir, porque eres un ser humano y no te das cuenta de que tú tienes el poder sobre ellos independientemente de lo que te estén diciendo, ¿no? No hablo de la cuestión física sí debe de ser, entiendo que parada, pero a ese nivel estamos, ¿no? Donde el ser humano sin darse cuenta está peleando ese poder y de ahí puede salir la violencia. Entonces la intención de inicio es que te des cuenta y reconozcas que el otro tiene necesidades, intereses, valores, creencias, perfumes diferentes, ¿no? Y que hay que integrar en esa colaboración y en esa relación que tenemos lo que requerimos para poder tener una relación pacífica y más que pacífica, vamos a decir cordial, ¿no? Entre pares. Claro, ahorita que estamos platicando de diferentes nacionalidades o religiones, de pronto me imaginé en algún trabajo acá en Estados Unidos que hay tanta gente que come cosas tan distintas y que los ponen en el microondas y huele toda la empresa a la cosa que traen y dices, ¿cómo le hago? Pues listo, sobre todo si esa persona es tu compañero, no solo lo ves en el trabajo, ¿para qué pelear? Puedes cambiar tu hora de comer, puedes ir a comer antes o puedes comer después para no tener ese conflicto, porque si no quieres ni estar enseguida o escuchar a la persona comer, hay gente que come distinto a uno y uno no puede decir, ay, yo como perfectamente, no. Seguramente que a alguien más tampoco le gusta tu manera, o de que todo esté tan picante, o de que todo esté tan con ajo, o con cebolla, o con lo que sea. Y si tú cambias, y es cuando dices tú, el ser pacifista no es no hacer nada, sino es hacer algo, pero sin entrar en la controversia. Entonces sería no pelear con la persona, ¿por qué traes esta cosa de comer? O con el jefe, ¿no? ¿Por qué lo deja que traiga esa cosa de comer? Es su derecho de comer y de utilizar las instalaciones. Pero entonces tú puedes ir a comer antes, hablar con tu jefe, ir a comer antes o ir a comer después, y así no toparte a la persona que está ejerciendo su derecho de comer. Tan sencillo. Tan sencillo como eso. Sí, completamente. Por ejemplo, yo me he topado en situaciones. Fíjate que ni siquiera diría que en lo general, pero pasa, ¿no? Por ejemplo, los hawaianos tienen como una idea de que para qué utilizar zapatos si estás adentro de tu casa, ¿no? Y yo me acuerdo mi abuelita que era un tema, pero un tema de veras, o sea, con zapatos, porque no vas a andar con zapatos. Y el otro día me tocó escuchar a una paciente decirlo y yo, ay, sí es cierto, mi abuelita también lo decía en algún momento, como que era una cuestión como de servidumbre, como así, y lo digo con esa palabra porque era un tema de no educado, ¿ves? Como nomás la servidumbre trae, anda descalzo, o nomás el que no es educado anda descalzo, y yo así como, y que, o sea, en términos, ¿no? O sea, los hawaianos, para ellos pisar la tierra es estar haciendo grounding, ¿no? O sea, estar meditando, estar en contacto con la naturaleza, siendo sensitivos, humanos, o sea,
Y entonces la educación, ¿no? O sea, también son palabras y son frases, o sea, como que no educados y no, no respetan y es que te ves mal y te ves bien, que es verte Es, mal y que es verte bien, pero es ¿no? verdad, ¿no? Quizá que si venían de justamente de ser parte de la servidumbre y que era un privilegio tener zapatos o poderlos usar y Ujú. seguramente tenerlos porque serían carísimos. Entonces, ya una vez que los tienes, pues no los quieres soltar. Me los Ujú. voy a poner siempre como mis patrones lo traían, dentro de Ajá, la casa, porque yo claro. me lo merezco, porque ya tengo ese derecho. Pero Oh, era, ajá, pero era un tema de estatus, ¿te das cuenta? sí. Entonces ahí también se juega un poder muy importante con el tema político y económico y la posición social. Sí, Claro. por eso es que cuando se habla en temas políticos de la posición social y que aguas porque tú naciste en cuna de oro y el otro no y no es tanto por pelear, vamos a decir coloquialmente por envidia, ¿no? Porque no, es que hay una realidad alterna que debemos de reconocer y es que a algunos nos ha ido mejor que a otros, ¿no? Y entonces yo me puedo sentir muy agradecida por lo que tengo y no, a lo mejor no tengo mucho, ¿no? Pero definitivamente no me puedo comparar con personas que yo sé que tienen una capacidad económica muy corta, ¿no? Y que su educación y que a lo mejor los contextos donde vivieron son muy diferentes a los míos, ¿no? Entonces hay que saber voltear a ver al otro. Ajá. Claro, yo lo he comentado varias veces y les digo, pues no estamos en el mismo barco, pero estamos en el mismo mar. Pero pasa alguien con un jet a todo dar, un jet con un super barco, ¿no? Bien a gusto y con gente que le atiende y comida arriba y todo. Y luego pasa enseguida de ti alguien que viene agarrado de una tabla. Así tal cual. Ujú. Entonces, de verdad que nos toca distinto y se lo debemos a las generaciones que han venido aplanando el terreno para nosotros y el terreno que nosotros ahora vamos aplanando para nuestros hijos y nietos y demás. Pero Totalmente. no tenemos las mismas circunstancias, No, definitivo. y desgraciadamente, ¿no? O sea, ya ahorita lo platicaba hace unos días con una amiga, porque no quiero entrar en muchos temas políticos porque luego se me vienen, pero sí hablaba de que, por ejemplo, a pesar de que mi papá me aplanó mucho el caminito y no había tantas piedritas, ahorita yo tengo menos de lo que él tenía a mi edad. ¿No? Y entonces, ¿qué estamos aplanando? No sé, no sé si a lo mejor ya no toca aplanar el caminito, ¿no? Sino empezar a hacer, no sé, piedritas y cambiar sistemas, ¿no? Y otras formas, porque justamente hay dos tipos de violencia. Una es la cultural y la otra es la estructural, ¿ok? La estructura son instituciones y sistemas, ¿sí? Sistema político, económico, social, instituciones, ¿no? Como educativas, instituciones gubernamentales que te atienden y demás. Y la otra parte es la cultural, ¿no? Lo que pensamos, creemos, sentimos como cultura y que dejamos y permeamos, dejamos que permee esta violencia, ¿no? Entonces, si yo tengo una violencia estructural muy fuerte, está muy difícil manejar la cultural, ¿no? Claro, si el Y entonces, gobierno no ayuda, si el gobierno es un gobierno que oprime a la gente, pues ¿cómo puedes crecer o cómo puedes ser más? no hay manera. Y entonces mucha gente dice, es que los movimientos sociales solo reparten y dividen la comunidad, pues sí es cierto, pero también es que como estamos viviendo una violencia estructural, pues es la representación de nuestra violencia estructural, pero estamos tan absortos ahí en lo cultural, ¿no? En lo que alcanzamos a hacer o ver, que no podemos volver a ver lo que hay que cambiar en los sistemas. Y perdóname, en ese sentido viene otro tema que ahorita que hablas del jefe me acordé, el tema de la mediación de conflictos, Mm. ¿sí? Que haya un tercero que te apoye también es válido, ¿sí? Si ustedes como pareja no pueden arreglar el conflicto, ok, ahí está el terapeuta, ¿sí? Y hay terapeutas que ya trabajan con la mediación, ¿no? En Juárez está el IJA, ¿no? El IJA es un instituto que se hizo justamente para la mediación y conciliación, ¿sí? De ciertos conflictos familiares o civiles que a lo mejor no eran de violencia, porque en temas de violencia no se concilia nada, se usa la ley para contrarrestar la diferencia de la vulnerabilidad, pero en temas sociales, ¿no? Como problemas entre vecinos, entre la familia y el dinero y no sé qué, eso sí se puede conciliar y legalmente funciona como respaldo.
Entonces, ya hay maneras también, a nivel internacional se utilizan mucho los mediadores y conciliadores en temas internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que un tercero nos escuche de manera imparcial. Oye, sí, ahorita que estás diciendo de los vecinos, es verdad, a veces resulta que el árbol del vecino, pero tiene las ramas para acá, pero no me lo toque porque donde le corte una rama yo voy y le parto su cara. Y entonces, claro, ahí tiene que intervenir la ley. La ley. Aquí en Estados Unidos, bueno, ya tú sabes, ahí donde tú me toques mi barda, donde tú me toques el perro, donde tú, esa rama que es de tu árbol, pero cayó de mi lado y ahora tú me debes tanto, porque la ley aquí es... Claro, fíjate la diferencia, ¿no? De pronto en México no se cree mucho en el poder que te da la ley o en el apoyo que te da la ley. En Estados Unidos es un poquito distinto. Dejamos que la ley arregle todo y no buscamos mediación como en comunidad entre pares, ¿no? O sea, estamos como al revésados, ¿no? Por un lado, mucha ley, por otro lado, nada de ley, ¿no? Es como curioso, pero es importante revisarlo porque culturalmente eso también tiene mucho que ver en la forma en la que nos relacionamos. Es verdad. Ya ni pienso en hablar contigo, te mando a la policía, ¿no? Claro, claro, claro. Y acá dices, no, pues yo mejor le doy un catorrazo porque ahorita viene la policía y ni le vas a hacer nada. No, o sea... Sí, yo tengo unos vecinos que son de El Salvador, se acaban de cambiar hace poco, y viene la vecina con cara de preocupación y le digo, sí, ¿qué pasó? Pero claro, cuando ellos llegaron nos presentamos y todo, y oiga, es que, mire, quiero cortarle las ramas a mi árbol, pero necesito que la persona entre a su casa y que sí, le digo, claro, no hay ningún problema, pero tuvo la confianza porque nos presentamos, porque nos conocemos y cualquier cosa, pues tú sabes que hay alguien enseguida y pues que puedes ir con alguien más. Y yo cuando lo cuento al aire, que yo platico con mi vecina de enseguida, mis vecinos de El Salvador que de enseguida, o mis vecinos de Michoacán de la esquina, así como que, ¿en serio los conoces? Y yo, sí, pues... Pero hay gente que no conoce a sus vecinos. Y en México es todo lo contrario, justo, ¿no? Conoce a todos los vecinos, pero entonces también la confianza es demasiada que ahora ¿cómo le hago? Ya su árbol está todo aquechado para este lado y no le puedo hacer nada. Así es. Y entonces, si te fijas, no es un tema cultural, es un tema de cómo culturalmente manejamos los conflictos, ¿no? Mira, sale la manita. Exacto. Entonces, y es como, ahí es donde hay que aprender a dialogar, pero para dialogar hay que aprender a escuchar. Ajá. Y para escuchar es de verdad terminar de escuchar, ¿no? Y entonces te voy a escuchar hasta que termines de hablar. Te voy a escuchar sin estar pensando en qué responderte. Si yo estoy no dejándote hablar, no es escuchar, amigos. Si te escucho, ¿no? Pero yo estaba pensando en qué responderte antes de terminar de escucharte, no es escuchar, ¿sí? Sí, estoy en contacto de tus emociones, pero no de las palabras que me estás diciendo, no es escuchar. Y si estoy en contacto de lo que le dices literal, pero no me puedo dar cuenta de que estás viviendo o experimentando emocionalmente, tampoco es escuchar. Es verdad, porque de pronto uno ya tiene las respuestas y si me dice tal, le voy a contestar tal y donde me diga tal, le digo cuál y no estás escuchando lo que la otra persona te dice. A veces te está diciendo, mira, de verdad discúlpame porque esto y que el otro y tú dices, ¿y ahora cómo le aviento todo lo que tenía? No, y hay gente que dice, no, de todo no lo voy a aventar porque ya no lo quiero dentro. Claro, mejor afuera que adentro. Y claro que para entonces ya hiciste un desastre y otro conflicto, ¿no? Pero sí, justamente, ¿no? Y entonces si estoy escuchando literal lo que dices y tampoco estoy escuchando tus emociones, tampoco estoy escuchando todo. Sí, escuchar es verte a los ojos, ver qué está pasando, terminar de escuchar todo y luego ya pensar en contestar, ¿sí? Pero es mucho más difícil. Y luego me topo comúnmente en este tema de la escucha con el tema de las emociones. El otro día ponía un post ahí por Facebook y hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, como todo, y muy valorable, pero es, si tú no sabes cómo validar tus emociones, difícilmente vas a entender cómo validar la de los otros. Ajá. Entonces, parte de la escucha activa y de la comunicación efectiva es validar las emociones del otro. ¿Qué significa validar sus emociones? Es, si lo que está pasando yo no me sentiría igual que él, no importa.
eso es lo que él está sintiendo y punto. ¿Sí? O sea, no te vas a meter con su emoción, no vas a tratar de quitársela ni invalidarla porque no te deberías de sentir así porque esto yo le he pasado y no se siente así. O sea, todas las personas sentimos diferentes. Entonces, yo siempre les recomiendo el mensaje yo, ¿sí? El mensaje yo es, cuando tú avientas la puerta, ¿no? Yo siento que tú estás enojado, o yo me siento mal, o me siento triste, o me siento enojado, ¿sí? Yo me siento. Porque creo que estás enojado conmigo porque no hice la cena, ¿no? Porque entonces mi papá aventaba la puerta cuando mi mamá no hacía la cena y entonces ¿no? Y ahí viene toda la historia detrás, ¿no? Pero la historia es importante para que la persona misma que lo está diciendo se dé cuenta de dónde viene su trauma con la puerta. Uh-huh. Por otro lado, si es algo que no he podido traspasar porque es un trauma importante en mi vida, el otro ya sabe qué está pasando dentro de mí. Y la otra es que me permite llegar a acuerdos porque a lo mejor el otro la aventó porque se le va, porque tiene mucha energía y para todos lados anda aventando puertas, ¿no? Y no significa que anda enojado. Y entonces eso es una gran oportunidad de que el otro le diga, espérame, yo no estaba enojado, solo traía mucha energía y se me antojó aventar la puerta, ¿no? Iba al baño corriendo y cerré rápido. Ajá, exacto. O sea, no, perdóname, yo no estaba enojado, tú tranquila, ¿sabes? O sea, hay maneras. Y entonces el mensajillo es bien importante por esa razón. Porque la persona se da cuenta de sus emociones, se escuchan y se ponen en la mesa, pero no son la principal atención, sino que después de eso es la información para llegar a un acuerdo. Pero entonces, ¿qué tendría que ser? Me avientan la puerta y yo me siento todo lo que dijiste. ¿Qué tendría que ser? ¿Que yo vaya y le diga a la persona? ¿Sabes que cuando tú avientas la puerta yo siento que así se la aventaba mi papá, mi mamá y yo me siento triste y me siento apachurrada, me siento lo que sea, ofendida, me siento lo que sea? Porque o porque a mí me dijeron que eso era una falta de respeto y mi mamá me obligaba a no aventar las puertas, entonces yo me siento muy ofendida porque tú las avientas. O sea, pero eso abre el diálogo. O sea, eso es apenas como vamos a decir, como la introducción al problema, ¿no? Y entonces ya el otro puede decir, no, hombre, pues es que yo las aviento porque mira y a mí entonces me gusta y bueno, pues entonces ahora ¿qué hacemos? ¿No? Porque a mí me hace sentir mal y a ti te gusta, pero entonces, ¿cómo le podemos hacer, no? A veces la persona dice, no, pues ya con que me hayas dicho que lo haces por esto, ya no tengo problema con que tú la avientes, ¿no? O a veces el otro dirá, no, hombre, sin problema, no la vuelvo a aventar, ¿no? Pero siempre es buscar el acuerdo con respecto a ese conflicto. Ajá. Pero si yo no pongo mis emociones ahí y no las libero con quien se supone que debo de tener una buena relación, es bien difícil porque entonces voy a reaccionar con esa emoción y entonces voy a gritar, voy a ofender, voy a aventar la puerta, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, por ahí va. El mensajillo es una de mis herramientas más valiosas con la que luego trabajo con mis pacientes. Es de lo que más cuesta trabajo, pero funciona. Y la otra son los límites, ¿sí? Especialmente cuando estás viviendo una violencia psicológica, económica, de cualquier tipo. La mayoría de la gente cree que poner límites, ¿sí? En un conflicto, en una relación, es, yo le dije que no volviera a hacer esto, ¿no? Sí le dijiste, qué bueno que le dijiste y que está enterado, pero ¿qué le dijiste que iba a pasar si no hacía tal o cual cosa? Ah, pues que me iba a ir. Ah, ok, ¿y dónde estás? Pues no me he ido. Ah. Es como cuando los niños chiquitos dejan de jugar porque, no sé, o come porque no... Brincar, ¿no? Y le das el juguete y no comió y no hizo la tarea y igual se lo diste. Entonces... No hay límites. Y la otra, hablando de emociones, porque te digo, es una de las dificultades más grandes que encuentro, es si el niño está llorando por X o por Y cosa, lo primero que vive el papá es que quiere calmar ese llanto, ¿no? Lo mismo pasa entre pareja, ¿no? O sea, es que quiero calmar el llanto, entonces ya como quiero calmar el llanto, bueno, ya, esposito mío, no te preocupes, no le haces si te fuiste de parranda y te gastas todo el dinero, o sea... ¿no? Porque no quiero que llore, porque cuando otro llora,
Por eso es que es importante saber manejar, no manejar, sino validar tus emociones en ti, porque entonces vas a poder validarlas del otro, vas a poder acompañarlas del otro, porque si no, lo que pasa es que mi sistema emocional se altera, porque entonces si él está llorando, en algún momento voy a empezar a llorar yo. Y como no quiero la emoción negativa, quiero pararla del otro. Y por querer pararla del otro, llámese niño, esposo, esposa, amigo, jefe, lo que sea, dejo mis límites a un lado, con tal de que ella se calle, ¿no? Entonces me tienes en el supermercado hace una semana con mi hijo así en llanto, y todo histérico, y yo ahí parada, pues a un lado de él, a que se le pasara, porque si yo trataba de parar su llanto, hubo una de dos: aquello se iba a poner violento, porque los niños llorando son violentos, o dos, lo que iba a pasar es que le iba a terminar dando lo que él quería, y ya no se podía, no había manera. Entonces la gente pasaba y decía, ¿no? Ya sabes, ay, ese niño llorón y qué feo, y no lo controla y no puede con él, ¿no? Pero bueno, ya eso es problema de quien lo dice, lo siente, ¿no? Yo ya estoy como relajada con esa parte, como mamá, porque así lo he decidido y he entendido para qué, pero eso nos pasa, ¿no? Y entonces no quiero ver llorar a mi esposo o enojarse a mi esposo, y no entro en conflicto. Wow. Cuando necesitamos aprender a trabajar esas emociones para poder sopesar, afrontar y mejorar las relaciones a través del afrontamiento del conflicto, pero de maneras efectivas. Muy bien. Y para eso funciona la terapia. Claro, la terapia funciona para eso. Si están teniendo una situación así, o con sus hijos, o en su trabajo, claro que usted no va a poder llevar al jefe a terapia, no, pero usted sí, porque acuérdese, si no podemos cambiarlo de afuera, podemos cambiarlo de adentro, como nosotros nos sentimos. Totalmente. Y si puedes utilizar a tu jefe de mediador o de conciliador. Claro. Para eso está ahí, generalmente. Alejandra Salinas, ¿dónde te encuentra la gente? En Facebook como Alejandra Salinas Terapeuta. También ahorita mi número de teléfono es 656-244-4176. Trabajo mucho a través en línea, ya les comenté que tengo pacientes en diferentes partes. Y es importante que sepan que sí trabajo mucho a través también de la conciencia corporal, porque todo aquello de que les hablo desde de las emociones, creencias y valores viene y está también en el cuerpo. Entonces eso lo podemos sacar con menos dolor, más rapidito y sin tanto tiempo ahí abordando el diálogo interior. Claro, porque si tienes un problema en el trabajo, oye, el fin de semana estás muy bien, pero el lunes te enfermas. Totalmente. O al contrario, si en tu casa es donde estás mal, el fin de semana no tienes energía. Entonces hay que abordarlo desde aquí, pero también desde el cuerpo. Así es. Pues muy bien, ahí dejo tu teléfono a lo largo del video. Muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Perla. Nuevamente, muchísimas gracias, Alejandra Salinas. Si tú quieres que sea tu psicóloga, mándale un mensajito. Ahí te hemos dejado el teléfono para que lo hagas. Y qué tema tan interesante. Esto de la resolución de conflictos, pero no violenta. De pronto no vemos otra escapatoria, como que la única puerta es agarrarnos a golpes. Por lo menos así lo ven ciertas personas. Espero que tú no. Y si es así, pues que sepas que hay otra manera. Los quiero a todos muchísimo. Gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast. Dígale a la gente que aman, que la aman. Porque vida solo hay una y se va rapidísimo. No se mete en conflicto. ¿Para qué? Cero jetas. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima semana. Y estoy en Facebook y en Instagram. Perla Barraza, si me encuentran. Perla Barraza 01 en TikTok. Abrazos a todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Esperamos que hayas disfrutado de todas las ideas que tratamos hoy. Tenemos una cita cada viernes con un nuevo episodio de Perla Barraza, el podcast. Hasta la próxima.